Hola mis amados hermanos, que Dios les bendiga en este día maravilloso que Dios nos ha concedido. Bueno, estamos para seguir y continuar con estos mini estudios que por gracia de Dios les estoy entregando. Les recuerdo, el tema que estamos viendo es cómo saber si este sentir que yo tengo viene de Dios. Y eso es muy importante saberlo. ¿Por qué? Hemos visto que nosotros podemos tener un sentir de parte de Dios, pero también hay sentir que vienen pensamientos, deseos que son motivados por Satanás o motivados por nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso es importante estudiar y entender lo que la palabra de Dios nos dice respecto a este tema. Juan 10:27 nos dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Eso quiere decir que todo hijo de Dios, todo aquel que ha recibido a Jesucristo y es hijo de Dios, oye la voz de Dios y conocen la voz de Dios. Y la voz de Dios se refleja en lo que hemos estado estudiando las últimas lecciones atrás. En la lección anterior vimos sí que este sentir que yo estoy sintiendo es, es, es motivado, es decir, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Eso fue lo que vimos. Y eso no es en el querer solamente preguntar qué haría Jesús en mi lugar, no, es que la voluntad de Dios es que el carácter de Cristo sea formado en nuestros corazones. Por lo tanto, cuando una persona se deja formar por el Espíritu Santo para que el carácter de Cristo more en ella, su sentir, su pensar, su motivar va a ir alineado al sentir de Dios, porque por ejemplo, si su sentir está motivado por envidias amargas, por contiendas, eso quiere decir que no es de Dios, porque Dios no tiene envidia, no tiene pecado, es santo. Bueno, ahora vamos a ver la tercera señal para ver si ese sentir, ese deseo, ese impulso ha sido confirmado por cristianos maduros. Esa es la tercera señal. Y vamos a preguntarnos siempre, vamos a ver esto más adelante. Este sentir, este pensar, ¿ha sido motivado por cristianos maduros? Porque si usted no quiere que nadie le dé su opinión respecto a esto y quiere quedarse usted con su perspectiva, entonces usted tiene que entender que ese sentir no es de Dios, porque Dios dice que en la multitud de consejos hay sabiduría. Entonces nosotros necesitamos relacionarnos, por esta misma razón, necesitamos relacionarnos con cristianos maduros. Sí, hermano, con cristianos maduros. Porque los cristianos que no son maduros, que son niños espirituales, jamás le van a llevar a usted a entender lo que es la voluntad de Dios. Los cristianos inmaduros, los niños espirituales, siempre se andan quejando por todo, andan peleando por todo, andan contendiendo por todo. Entonces nosotros tenemos que comprender que como niños no van a entender lo que yo quiero dialogar, que es la voluntad de Dios, porque ellos son guiados por impulsos, por sentimientos que no van acorde al sentir de Dios. Dios confirmará si su deseo, su pensar, su sentir con aquellos que están más cerca de su voluntad, con aquellos que están impregnados de esa voluntad de Dios, de ese Cristo. Tenemos personas que pueden confirmar ese sentir. Usted hágase esa pregunta: ¿tengo yo personas que pueden ayudarme y confirmar este sentir que yo tengo, ayudarme a discernirlo? Entonces, obviamente, sí los tenemos, todos los tenemos. Tenemos a nuestros pastores primeramente, tenemos nuestros líderes, tenemos personas, hermanos, líderes que están en más alto rango que nosotros, que nos pueden ayudar, porque en ellos reposa la gracia de Dios y nos pueden dar ese consejo. Los maestros de la palabra pueden darnos ese consejo. Sí,
pero obviamente nosotros tenemos que pedirlo. Ahora, si esa persona, ¿qué pasa, por ejemplo, si un obispo necesita un consejo, o un pastor necesita un consejo, o un líder necesita un consejo? Amado, el pedir consejo no le quita autoridad ni le quita rango, todo lo contrario, lo enaltece en el reino de Dios. Pero nunca debemos manipular la respuesta, ni tampoco podemos echar la jineta encima. Por ejemplo, si yo como madre veo que mi hija es madura y ella me puede dar una perspectiva de lo que yo pienso, yo lo que yo siento, lo que yo quiero, desde otra manera más amplia que ella tiene, yo debo aceptar lo que ella me va a decir. No le voy a ir a venir, no le voy a decir yo, oye, pero para un poquito, acuérdate que yo soy tu madre. Yo estoy coartando la libertad que yo le estoy dando para hablarme, se la estoy coartando. Y tampoco le voy a preguntar algo y le voy a dar la respuesta para que ella me dé la respuesta que yo quiero oír. No, tenemos que estar siempre atentos, siempre dispuestos, más que nada dispuestos a recibir una opinión que probablemente no nos va a gustar. Pero para eso están los consejos. Por eso la palabra de Dios dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Usted no va a dejar de ser madre, usted no va a dejar de ser líder, usted no va a dejar de ser maestro, usted no va a dejar de ser pastor si usted pide consejo a alguien que está en menor rango que usted. Todo lo contrario, usted se va a engrandecer en el reino de Dios. Pero usted que está empezando este caminar y necesita entender muchas cosas, tiene hombres, tiene mujeres con estatus, con rango espiritual, sus pastores primeramente, sus líderes espirituales. Vaya donde ellos, no vaya donde el niño espiritual que le va a decir lo que usted quiere escuchar. La Biblia dice, amados, que tenemos que tener presente que Dios es el Dios de la sabiduría. Él es sabiduría, Él es el que da sabiduría. Dice Santiago, en el libro de Santiago, que aquel que necesita sabiduría, pídala a Dios y Él la va a dar abundantemente, abundantemente. Pida a Dios sabiduría. Ahora, amados hermanos, en esto nosotros tenemos que tener ese cuidado porque cuando nosotros no pedimos consejo, muchas veces andar a nuestro parecer nos equivocamos. El consejo que le puede dar a alguien maduro, el consejo que le puede dar a alguien que está en más comunión con Dios, le puede ayudar mucho. Hay muchos que resisten los consejos y se equivocan y esos errores, esas equivocaciones muchas veces nos cuestan caro. Sí, porque no se puede dar vuelta atrás de lo que hicimos o lo que dijimos, no se puede. Pero cuando usted coloca oído a ellos, usted va a aprender a ser prudente, usted va a aprender a ser paciente, usted va a aprender a mirar primero lo que dice la palabra, el sentir de Dios en esto, que es lo importante. En otro aspecto hay muchos que se quejan porque el pastor no les prestó ayuda ni consejo cuando ellos lo necesitaron, pero resulta que no les pidieron ni consejo ni ayuda. Hay muchos que dicen, la iglesia no me ayudó, la iglesia no me ayuda, pero nunca pidieron ayuda por vergüenza quizás. Están esperando que Dios le haga sentir a todos los demás que Él está en necesidad para que le vayan a tocar la puerta. Bueno, sí, Dios lo puede hacer, pero lo hace con las personas que tienen fe. Lo hace con aquellos que confían en Dios. Lo hacen con aquellos que entienden que la prueba muchas veces es para pulirlos, es para fortalecerlos. Pero si usted es una persona que no tiene fe, no espere que el pastor discierna lo que usted está pasando. No, usted tiene que comunicarse. Usted tiene que decirle al líder que le tenga más confianza cuál es su necesidad, si está enfermo y necesita que lo vayan a ver para orar, si tiene necesidad económica y necesita que le presten ayuda. ¿Sabía usted que los reyes llamaban a sus consejeros, a los sabios,
para poder pedirle consejo? Los sabios no iban donde el rey le decían: rey, sentí de parte de Dios darte un consejo, exprésame tu duda. No, los reyes iban donde los sabios a pedir consejo. Ahora, es diferente a cuando viene el profeta y le dice al rey: así dice Jehová. Es diferente. De hecho, los gobiernos actuales, los gabinetes, ¿para qué están? Para eso. El presidente tiene un gabinete y cuando necesita consejo, planear algo, llama a su gabinete y tiene que escuchar lo que los otros le dicen. Por eso es importante que nosotros pidamos el consejo, que nosotros nos comuniquemos. Así no vamos a acumular raíces de amargura, así no vamos a acumular enojo dentro de nosotros porque el pastor nunca nos visitó, porque el pastor nunca nos aconsejó, porque la iglesia nunca me ayudó, si usted no lo pidió. Nuestras autoridades quizás no tienen la verdad absoluta, pero en la multitud de consejeros, como dice la palabra, hay sabiduría. Los creyentes maduros evitarán que cometamos errores, evitarán que se desvíe del plan de Dios. Eso harán los creyentes maduros. Evitará que usted cometa un error y que usted se desvíe del plan de Dios. El consejo de creyentes maduros evitarán que usted pierda incluso oportunidades. Así que si su sentir, su pensar ha sido confirmado por creyentes maduros, usted está en buen camino. Amado, esto es de suma importancia. Esto sana corazones, esto ayuda a crecer, esto nos ayuda a encaminarnos, porque la perspectiva mía no es la misma perspectiva que tiene el otro. Y quizás en mi sentir, mi pensar, mi deseo, mi anhelo, es lo que yo deseo, debo hacerlo como Dios quiere que lo hagamos, de manera correcta. Y así nos vamos a evitar muchos problemas. Por eso, amado hermano, no se apene usted, no le dé vergüenza o no sea soberbio en pedir consejo. Este es la tercera señal para ver si ese sentir, ese pensar, ese deseo, ese impulso proviene de Dios, que sea confirmado por creyentes maduros. Espero que este mini estudio le haya servido el día de hoy como me ha servido también a mí, porque aquí todos aprendemos, tanto usted como yo. Así que Dios le bendiga en gran manera. Nos encontramos en otra oportunidad. Bendiciones.